Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Antes de nada vamos a presentar a Alicia, que no voy a tardar mucho porque es muy conocida y ahora, desde que se inventó esto de Wikipedia, uno pone el nombre, pone ahí biografía y sale absolutamente todo, incluso cosas hasta fíjate, está saliendo Alicia hasta de qué mueren los autores, los pintores, los políticos, lo que sea, ¿no? Los artistas, que ya me parece ya es entrar hasta en la intimidad personal, los hijos, qué oficio tienen los hijos, ya me parece una cosa tremenda. Bueno, buenas tardes, Alicia, gracias por venir, bienvenida a Murcia, que me parece que no es la primera vez, ¿no?, que vienes por aquí. No es la primera vez, no. Sí, ya conocías por aquí. Por supuesto, primero como visitante, turista, y luego una vez en la universidad estuve pues con un grupo de alumnos y estuvimos charlando un rato. Muy bien, porque Alicia, sí, aunque, bueno, ella no lo oculta nunca en sus biografías, en las solapas, ella es casi vecina nuestra, ¿no? Es de Almansa, es manchega. Y ¿habría alguna razón para que lo ocultara? Eso digo yo, bueno. Pero sabes que como has vivido tantos años en Barcelona y gente, bueno, yo te digo el caso de un escritor muy conocido aquí de Murcia, que no voy a decir quién es, que siempre pone que nació en Casablanca. Casablanca, yo creo que por la película, yo creo no tanto ya por el país y tal, sino por la película Casablanca, y sin embargo nació en una ciudad cercana a la de Murcia, que no es Murcia, pero bueno, efectivamente es almanseña, aunque vivió muy poquito tiempo allí por cuestiones de familiares, pero desde luego yo siempre le he visto esa impronta almanseña, manchega, incluso en su obra, en alguna ocasión lo he dicho, se nota que hay algo de ese viejo detective manchego que era Plinio, ¿no? Hay veces en el que se nota. Bueno, es escritora y también es filóloga, es decir, que viene del mundo de la filología, e hizo una tesis, que esto yo no lo sabía, una tesis sobre Torrente Ballester, que yo no sé qué paralelismo existe entre tu obra y Torrente Ballester, luego pues en alguna ocasión me lo contarás, ¿no? Pero es un autor diferente totalmente a lo que escribe Alicia, pero en aquellos años de filóloga me imagino que sería el autor que te sedujo, que por cierto te dirigió la tesis pues un clásico de la filología, nada menos que José Manuel Blecua. Los que habéis estado estudiando filología sabéis de quién se trata. Es conocida internacionalmente en medio mundo, traducciones, decenas de traducciones a todas las lenguas conocidas, de sus novelas policíacas fundamentalmente, la serie Petra Delicado y Fermín Garzón, inseparables. Por cierto, la he traído. Tenemos todavía novela que figura todavía en los escaparates, La mujer fugitiva, que está por ahí casi recién sacada del horno. Pero también, bueno, hay una serie de televisión ya antigua, ya tendrá como 20, 25 años ya, ¿no? ¿Quién era? Ana Belén y Santiago Segura, madre mía, Santiago Segura. Pero hay una serie ahora italiana. No me digas, ¿sí? Eso no, con actores italianos. Con actores italianos, sí. Pero que pasa en plataformas españolas, me parece que es... ¿Y qué título tiene? Petra, así es. Pues habrá que... van a empezar a filmar la tercera temporada. ¿Y el Fermín Garzón italiano se parece a tu Fermín Garzón? Es un actor espléndido, vale. Me gusta muchísimo. Lo digo porque lo de Santiago Segura yo no terminaba de verlo. Lo de Ana Belén se le perdona, pero lo de Santiago Segura y tu Fermín es tan espléndido, es tan diferente, ¿no? En ese aspecto que yo no sabía. Hace muchos años de eso ya. Bueno, y aparte de las novelas policíacas, ¿o he contado mal o van 13 con esta? 12 novelas y un libro de cuentos. Y el libro de cuentos, sí. Serían 12 novelas y el libro de cuentos, que hay ahí como una serie de relatos que la protagonista es también Petra, y más Petra que Fermín en ese caso. Pero también es autora de otras novelas, como el Premio Planeta, que ganó en su momento, el Premio Nadal, que también ganó en su momento, si no recuerdo mal, Donde nadie te encuentre.
A mí me pareció, y lo dije, no sé si la reseñé en Zenda en aquella época, o todavía no he trabajado yo en Zenda, o en La Verdad, pero lo dije y me ratifico en ello, es uno de los mejores Nadal que se ha escrito, los Nadal modernos, porque los Nadal antiguos, no vamos a hablar de ellos, del Jarama y compañía, eran auténticas. Bueno, estamos hablando de la primera novela incluso de Miguel Delibes, que no es su mejor novela, pero es una buena novela. Pero de los 20, 30 últimos Nadal que se han publicado y han ganado, a mí me pareció en ese momento, lo sigo pensando, menuda novela, ¿no? Menuda novela hiciste con este personaje tuyo, aquella guerrillera, la pastora, que te sedujo por completo y seduces al lector ya de paso. Bueno, como decía, ha sido traducida a muchísimas lenguas, estudiada ya, yo me acuerdo, no hará ni 5 años, un poco antes de la pandemia, en un congreso internacional muy conocido de la Universidad de Salamanca, de novela negra, me pidieron dar una conferencia, preparar algo, y no me lo pensé 2 veces, lo hice sobre tus novelas, y en concreto una cosa, que quienes seáis lectores de Alicia, que lo notaréis inmediatamente, es que su novela no es la novela policíaca clásica tradicional, sino que dentro de su novela, sin molestar, sin estorbar, sin hacerse la pesada, está llena de pensamiento, está llena de citas a otros autores. Pero que vengan bien. Por ejemplo, sería fácil, aunque no aparezca Petra Delicado ni Fermín Garzón, detectar que es una novela de ella, de Alicia Jiménez Barlet, porque siempre que se investiga, o casi siempre que investigan un asesinato, algo que ha habido, hay alguien que mira la biblioteca de la persona afectada. ¿Por qué? Porque en los subrayados, ella se ocupa muy bien de decirlo, en las anotaciones de los libros, en las novelas que han escrito, en los títulos, en los autores elegidos, ahí puede esconderse la clave de la personalidad del posible o no asesino. A mí eso me ha llamado mucho la atención y por eso fue la ponencia mía sobre ello. Bueno, y la obra elegida, madre mía, esto tan pequeñito, lo que pasa es que tiene cuerpo 11, es para casi con gafas y no logro leerlo bien, pero es una novela, bueno, pues estamos hablando de eso, de las 800, casi 900 páginas. Ahora nos explicará Alicia, ya si quieres, el por qué eliges La montaña mágica, que luego te contaré una anécdota de La montaña mágica, que tiene que ver un poco con mi vida de crítico y de lector. Pero ¿por qué has elegido La montaña mágica? Que es un libro, bueno, hay mucho que decir de este libro, pero por otra parte, un libro que espanta hoy en día, como vivimos con esas prisas, ese estrés, una novela de 900 páginas, una novela donde no hay una acción tan trepidante, tan determinada, una serie de asesinatos, etcétera, sino tempo lento, ¿no? Tempo lento, pensamiento, filosofía, una especie de raciocinio sobre el mundo. ¿Cómo se te ocurre elegir una novela así, Alicia? Pues me gusta mucho Thomas Mann. Me gustaba, porque esto es una lectura de hace años. Quizá es la única relectura que he hecho. No soy partidaria de volver a leer los libros. Por más que me gustaran en su época, creo que cada libro corresponde, el que tú lees, a un momento de tu vida. Y que releerlo, pues hay veces que te puede decepcionar, puedes ver cosas que habías visto de otra manera, me resulta incómodo. Sin embargo, con La montaña mágica lo he hecho. ¿Por qué? Pues Thomas Mann era un hombre, como autor, sorprendente. Por un lado, era una especie de alemán típico de la alta sociedad, que tenía las ideas muy claras, que tenía una manera de vivir y de estar en familia y estar en literatura muy, muy convencional. Por otro lado, tenía una parte materna, su madre era de origen brasileño, y entonces era amante de la música, de la literatura, de las artes, y por ese lado era capaz de comprender más un mundo bohemio y la gente que no se atenía a las normas sociales en vigor. Es verdad que la novela es muy extensa, pero no estoy de acuerdo contigo en que me digas que la gente le echa para atrás el número de páginas, porque ahora se ven novelas a lo mejor
cosas que no les gustarían a ninguno de los que estamos aquí, pero que tienen 1000 páginas. Parece que eso a la gente le gusta. Hoy venía en el tren, estaba loca por ver que leía una chica joven que llevaba 2 filas por delante de mí, pero no lo he conseguido. He ido al lavabo muchas veces, pero nada. Entonces, el número de páginas no puede echar atrás. Sí que puede echar atrás a un lector actual el ritmo de vida, sí, como tú has dicho, el que nos hayan acostumbrado a que pasen cosas continuamente. Pero muchas veces la intensidad no tiene nada que ver con el número. Hay que ser cualitativo y no únicamente cuantitativo. Hay veces que te cuentan una cosa que te impacta extraordinariamente porque te la narran, o puede ser un vecino que te la cuenta, con tal nivel de precisión, de sensibilidad o de exquisitez que te llega hasta el fondo, mientras que a lo mejor una persona que habla mucho con una cháchara brutal y se pasa horas y horas contándote todo lo que le ha sucedido en su vida, pues te resulta banal. Por lo tanto, yo creo que, aparte de la dificultad que tiene el pensamiento hoy en día, también hay humor incluso en esa novela. Y todos tenemos un poco de morbo de ver qué pasa entre aquellos internos que están allí metidos en una montaña, aislados del mundo, ¿no? Sí, tienes razón. En eso tienes razón, Alicia, en que efectivamente hay novelas de 1000 páginas que se están vendiendo más. De hecho, los editores tienen mucho miedo a la novela de 150 páginas. Prefieren de 500 en adelante, ¿cierto? Bueno, por contextualizar un poco la novela, hemos dado algún dato. Se publicó el año 1924, y yo cuando oigo el 24 siempre hay una fecha clave para mí en el siglo XX, el año 20. 1920 es Ulises de Joyce. Es decir, ahí yo cuando estoy en mis clases, este año, bueno, llevo ya 5 o 6 años dando narrativa del siglo XX. Empiezo un poco hablando con un poquito, dejo a Galdós, que muere en el año 10, y ya tomo el 98 hasta... Procuro siempre llegar al 21, ¿no? Para que sepan que los del 21, los que están vivos también, ¿no? Son importantes. Pero ahí yo siempre le digo a los alumnos, año 20, año fundamental, que no llega como un torrente aquí a España. Aquí se tarda mucho, aquí hemos tenido enseguida una dictadura, la de Primo de Rivera, la otra dictadura, la guerra civil por medio, etcétera, etcétera, y no llega tan nítidamente. Pero en el año 20 cambia todo en Europa, cambia todo, absolutamente todo. Y sin embargo, fíjate, no sé si a ti te lo parece, Alicia, da la impresión de que Thomas Mann sigue instalado en la novela del 19, en la novela sí que todavía por ahí, que te diga yo, Tolstoy, me suena un poco a Tolstoy, me suena un poco a Dickens, me suena un poco a Stendhal, a Flaubert, todavía sigue, ¿no? Estamos en el 24, pero yo creo que Thomas Mann no se quiere enterar de que la novela ha muerto. Eso lo dijo Ortega, ¿no? En esas fechas. La novela ha muerto, que ya ha dicho con Joyce, con el Ulises, que ya no se puede escribir más novela porque el género novela ha muerto, ¿no? Sin embargo, es una novela que suena, sabe a las viejas historias del 19, ¿no? A esos grandes narradores del 19. Por un lado sí, pero por otro habría novela de ideas después. Claro. Con Sartre, con las generaciones. Está anticipando. Exacto. Lo que viene está en la posguerra. En lo clásico y al mismo tiempo anticipándose al tiempo que vendrá. Yo creo que Joyce viene de otra tradición completamente distinta. Exacto. Mann es un germánico total, ¿no? Y las veces en que se sale un poco de Madre como en Muerte en Venecia, que toca el tema de la homosexualidad, que pues entonces se mueve con más incomodidad, pero también nos da más opción a pensar. A mí es un autor que me gusta todo él. Lo único con lo que no he podido es con su novela de 4 tomos, José y sus hermanos, que es de tipo bíblico. Ostras, eso fue duro, ¿eh? Fue bíblico, demasiado para mí. Pero tiene las memorias del estafador Félix Krull, que es un libro de humor, y un libro ligero, y un libro que si se lee ahora, pues te divierte, y suceden cosas, y se mueve. No sé, creo que es un autor
muy reivindicable. Uh-huh. Vamos a ver, con la experiencia de la lectura, yo voy a contar un poco mi segunda lectura. La primera la hice en los años 80, a principios de los 80, es decir, acababa de terminar la carrera universitaria, lo tenía en la lista de los que eran absolutamente imprescindibles para leer, lo leí. Y esta segunda lectura, que es a raíz de que yo me entero que tú vas a venir y me entero que el libro que has elegido pues es la montaña mágica, y de alguna manera quiero recordar, porque desde el año 81-82 no había vuelto a leerlo, ¿no? Sin embargo, me sorprende que una novela donde no pasa gran cosa, aunque hay, digamos, sí, hay sucesos que tienen lugar, pero lo bien que se lee es lo que me ha sorprendido. Es decir, cómo, estando cansadísimo, a las 11:30, 12 de la noche, te metes en la cama, te pones ahí tal, lo que te apetece, a mí me apetece escuchar la radio. Yo soy de los que escuchan la radio media hora, una hora antes de dormir, o incluso directamente ponerte a dormir, te pones a leer, y de momento cuando te das cuenta llevas 35, 40 páginas, y me dices, y venga, y sigue. Es una lectura, digamos que complace a un lector, pero no para un lector cualquiera, es verdad, ¿no? Para un lector ya que tenga una experiencia, que tenga un conocimiento. Pero a mí no me ha decepcionado, tengo que decirlo. A ver, esa novela es verdad que es para la gente que nos gusta leer y que ya llevamos unos cuantos libros en la mochila. Pero yo he recomendado para iniciar a la lectura a mucha gente los Buddenbrook, que es la primera novela de Thomas Mann, que es donde uno se da cuenta exactamente de cómo es, incluso hoy en día, la sociedad alemana. No hace falta buscar más. Y encima es divertida, no es la palabra, pero entretenida. La historia, la saga de una familia. La he recomendado a gente que tampoco eran enamorados de la lectura y que me pedían algo que fuera clásico y que por otra parte tuviera la garra de atraparte, como dicen ahora, de las historias. Los Buddenbrook los ha atrapado a todos, de lo que estoy muy contenta. Los herederos deberían pasarme una parte, pero aún no han tenido ese detalle. Y de ahí, de ese ambiente, estamos hablando de una novela ambientada en un sanatorio, fundamentalmente, también los exteriores están ahí. Una novela donde la gente conversa, la gente vive, la gente come. Se recomiendan libros, que por cierto, uno de los libros que recomienda es uno de los 3 libros que publicó que han llegado a la actualidad de Inocencio III, que fue un papa del año 1180 y pico. No he podido resistir, pues yo soy muy curiosón de eso, buscar la vida, el libro del que habla ahí, el título lo pone en latín, y me lo he leído. El libro tiene 80 páginas. El libro está en latín, está traducido, está bien traducido, y es un libro horroroso, tremendo, ¿no? Sobre las penas del infierno, sobre la lujuria, sobre el hombre que no es nada, sobre la tierra que tal, no sé qué. Pero horroroso, ¿en qué sentido? Que te da... Tremendo, te deja, vale. Absolutamente, es tremendo, ¿no? El libro este. ¿Tú crees que este libro lo que tiene es un poco eso de que tiene los grandes libros, que te ocurre a ti también en tus novelas, incluso en las novelas policíacas, que te remite a otros mundos, a otros libros, a cosas que quieres saber, a paisajes que quieres conocer, claro. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Es muy, digamos, muy sugerente, ¿no? Esa es la palabra, sería un libro muy sugerente. Hombre, en mis libros hay pocas penas del infierno, pero sí que es cierto que está siempre en relación con lo que lees, con lo que te ha impactado, con lo que ves, lo que has visto, lo que comparas de tus buenos tiempos y la actualidad. Te acompaña siempre tu biografía, tus lecturas, libros de referencia. Es inevitable, ¿no? Yo soy poco partidaria de citar libros concretos en mis libros, pero qué duda hay que algunos de ellos pues deberían estar ahí. Entre ellos, mi primer libro se llamaba Exit. Estaba situado en un sanatorio. En realidad era un lugar para ayudar a morir a la gente. ¿Por qué? Porque estaba tratado desde el punto de vista científico, aconsejaban a la gente que quería desaparecer del mundo cómo hacerlo, y además desde el punto de vista estético.
cada uno tenía una fantasía de muerte. Y aquella especie de lugar, pues se la reproducía. Pues no sé, me acuerdo de un ferroviario muy mayor que había llevado siempre un tren de cercanías y que su idea de morir al final era no acabar hecho polvo en un geriátrico, sino morir como un noble romano en una bañera de mármol con las venas cortadas y el Carmina Burana, música impactante que sonara por todos lados. Pues entonces ahí, por un no módico precio, lo acogían, le decían qué tomar para no sufrir, y este señor se suicida como un auténtico emperador romano. O sea que, ¿por qué digo esto? Porque hay un punto de unión en la gente que está metida dentro de un círculo cerrado. No voy a compararlo con la montaña mágica, pero que la influencia de la montaña mágica está ahí adaptada a mi experiencia y mi talento, pues es obvio. Uh-huh. Por cierto, estoy buscando Exit, sé que la puedo conseguir por Iberlibro. Está en Seibarral, ¿verdad? ¿Publicaste en Seibarral? Sí. Bueno, fue tu primera novela, antes no había nada. No. Bueno, lo tendré en cuenta. Vamos a hablar un poquito de los personajes, porque el que se iba siempre en la palma, el que siempre corría, Han Castor, ¿no? Pero el resto, Settembrini, es que es inolvidable, ¿no? ¿Qué representa? ¿Qué te parece ese conjunto de personajes que elige Thomas Mann? Bueno, ese repertorio. Settembrini es el filósofo loco, que a la vez es el que está en contacto con la sensualidad, con la vida, que es capaz no solo de filosofar negativamente viendo la que se le viene encima a la sociedad, porque quizá otro punto de contacto de este libro con la actualidad es la que se nos puede estar viniendo encima y no nos enteramos. De repente lees un periódico y te asustas, ¿no? Ayer en la portada de un periódico decía: no es momento de paz, sino de rearme, porque quizá estamos entrando en un nuevo conflicto mundial. Ostras, pues piensas, pues sí, pero nosotros seguimos en nuestro mundo, tenemos nuestras costumbres, nuestra familia, estamos en cierto modo protegidos. En este libro es lo mismo, va a estallar la Segunda Guerra Mundial y estos personajes salen de la realidad y entonces comentan y filosofan. Settembrini es el más parlanchín, el más enloquecido, el que le hace más gracia en el fondo al autor, porque creo que lo trata con cierto cariño, y está siempre en el plano teórico, aunque tome sus raíces y su savia de la vida real, porque él pone ejemplos muchas veces de amor, de vida, de tragedias diarias. A mí me divierte y me fascina. Tenía que ser italiano o español, no podía ser de la manera que habla, cómo se expresa, las ideas que tiene. Sé que... Los alemanes tienen una gran... Si hay algún alemán aquí, que levante la mano, ¿no? Bueno. Tienen una gran fascinación por Italia, porque les parece como lo opuesto, cuando en realidad tampoco es tan así. Al final son sociedades muy diversas, la gente tiene un carácter distinto, pero todos nos parecemos más de lo que creemos, ¿no? Yo, por ejemplo, había hecho, cuando acudía a lecturas en Italia y de alguno de mis libros y en Alemania, pues había hecho una prueba, que es pedirle al lector que leía en versión original unos párrafos que eran los mismos en los dos lugares, y llegaba a un punto en que los auditorios se reían a la vez. Yo decía, pues caramba, no somos tan distintos, hay algo que es común a todos. Entonces Thomas Mann está muy fascinado, como todos los alemanes, por esa Italia llena de cultura, llena de monumentos, de leyendas, de gente muy vital, porque ese es
la característica que todos conocemos de Italia, la vitalidad de la gente. Es verdad que tienen menos sentido del ridículo que los españoles. Muchas veces me dicen, italianos y españoles somos primos hermanos. Sí, primos hermanos sí, pero ellos no han tenido la invasión árabe. Nosotros sí la hemos tenido, y en esta zona lo sabemos muy bien, ¿no? Ese grado, no voy a decir de agresividad, pero de seriedad, de batalla que hay en España, no está en Italia. Muchas veces el sentido del ridículo. Yo voy muchas veces a Italia, entonces la gente cuando se acerca para que le firmes un libro, te cuenta, questo libro me lo ha regalato una mia amica simpaticissima. Te cuenta un poco incluso su propia historia. En España hay veces que la gente remisa, se acerca y dice, bueno, yo no suelo hacer esto, de pedir una firma, pero bueno, pasaba por aquí, he visto. Parece que se excusara, ¿verdad? Esta seriedad que tenemos los latinos de esta parte y los centroeuropeos, creo que en La Montana de Magia Settembrini esa fascinación la encarna perfectamente. Hay que acordarse de La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Hablábamos hace un ratito de esta novela de Thomas Mann con un tono un poco decepcionante, ¿no? Porque después de la película que vimos de Visconti, si no recuerdo mal, ¿verdad? El chino Visconti, yo fui de la película a la novela, y la novela no es una obra maestra, no es una obra, tiene la tosquedad un poco del alemán que no termina de entender el espíritu italiano. Pero ahí está, ¿no? Ahí está Venecia, y ahí está ese personaje que sufre tanto ante los personajes. Me acuerdo en la película, en la novela no está bien reflejado, por lo menos yo no lo vi, cuando él está tan tranquilo dentro de que cabe en el hotel, no sé si está tomando el té, la merienda, lo que sea, y entran unos músicos y empiezan a tocar. Y hay alguien incluso que llevan van como pintados, ¿no? Que se acerca como diciendo, bueno, y usted no se ríe, ¿por qué es tan serio, no? Y aquel personaje que sufre tanto, Deep Bogart, quiero recordar, que lo rechaza, ¿verdad? Entonces está ahí ese humor italiano, que tiene que ver un poco con lo festivo, y sin embargo el alemán no termina de este personaje, este músico, ¿no? Que estaba intentando componer ahí, un poco inspirarse con ese personaje que aparece, ¿no? Increíble. ¿Qué me dices además de los personajes femeninos? Estaba pensando en Madame Chauchat, que es un personaje, ahora releyendo he visto cosas que yo no vi cuando tenía esos 20, 21 años, y es que los encajes, es decir, describe los encajes, los colores. Hay un momento en el que insinúa el pecho un poquito, y cómo lo describe Thomas Mann, con que parece mentira por ser alemán, ¿no? Lo hace como si fuera un francés, como si fuera el tiempo perdido, ¿no? En este caso, esta otra grandísima novela. Pero ¿qué te parece lo de los personajes femeninos en un mundo de hombres? Porque estamos en donde estamos, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Es una mujer ambigua. Sí. Que aparece, desaparece, como tú dices, insinúa, da poco, toma poco, de repente en mitad de una conversación interesantísima se va y conmociona el medio que tiene alrededor. Yo a veces pensaba si no será un poco la propia condición del autor con respecto a los hombres y mujeres, al sexo, ¿no? Es mucho más evidente cómo describe en Muerte de Venecia la fascinación por el joven Taccio, Taccio, sí. Que aquí esta mujer que es sensual, clarísimamente, que promete con su propia presencia, pero que se hurta rápidamente. Era un problema interno que él ha volcado ahí, le gustaban ambos sexos, era para él un problema tener una vertiente de gusto homosexual, es obvio que sí, es obvio que sí. Ahora, soy demasiado simbólica, no lo sé. El personaje a mí me fascina, creo que es además una manera de no meterse
donde le debe dar mucho miedo a un intelectual como él, que es en el cerebro femenino, es algo que nunca hace en sus novelas. Las mujeres son grandes desconocidas para él, mientras ha habido muchos autores que han cantado desde la belleza femenina hasta la personalidad en protagonistas incluso, pues él las mujeres siempre las toca un poco de lado. ¿En el resto de novelas también? También. Por cierto, lo mismo que Settembrini tiene que ser italiano, una francesa obviamente, ¿no? Sí. Una dama. Es un poco el mito de las francesas, ¿no? Que tiene otra aura diferente. No podía ser una alemana lo que estuviera ahí, Caramba, ¿no? los estamos poniendo verdes a los pobres alemanes. También tienen su corazoncito y echarán algún polvo de vez en cuando, digo yo. No, yo creo que juega con los tópicos, pero Claro, al mismo tiempo se los carga. Porque Settembrini es un italiano tan italiano que si no tuviera realmente una magistral descripción y unos pensamientos tan profundos, pues nos parecería un tonto. Y ella, de tan seductora, sería un pastiche. No lo es justamente porque toma ese aroma que todos tenemos de las nacionalidades, pero lo lleva hasta las últimas consecuencias del personaje en concreto. He leído en alguna parte, Alicia, que en este libro, dentro de las anécdotas, muchas anécdotas como ocurre con el Quijote, ocurre con El tiempo perdido y las grandes novelas, una de las anécdotas es que muchos de los contemporáneos de Thomas Mann se enfadaron cuando no lo demandaron algunos, porque creían que ese soy yo. Es decir, ese personaje que aparece ahí me has puesto a mí, yo soy el modelo, y la gente se enfada. Esto me imagino que a ti también te ocurrirá con tus novelas, que habrá alguien que diga, ¿por qué me has metido ahí en tu novela? Ese soy yo, ¿por qué cuentas esto que yo te había contado? Pero sé de muchos novelistas que sufren con ese problema, que no ya por el nombre, no es el nombre, le pones Pepe y no es Pepe, sino que ese Pepe remite a un Juan que tú conociste y que ahora él se ve perjudicado porque lo has sacado en tu novela, además lo has puesto como tonto, lo has puesto de asesino. Pero esto le pasó mucho a Thomas Mann, es curioso, y le pasa yo creo que a todos los novelistas. A mí solo me ha pasado en una ocasión, y además es una novela que no tuvo mucho éxito ni aceptación. Hubo un amigo que yo había tomado, un amigo escritor, pero lo había tomado como inspiración, no contando. De todas maneras, se puede contar porque hace muchos años se echó una novia que era vietnamita, no, coreana, era coreana. Entonces, no sé, no se decía nada malo sobre ellos. Él era muy divertido y decía que ella a veces los sometía a sesiones de taekwondo terribles, que lo utilizaba bueno, ya que yo lo contaba con un ánimo festivo. Pero una noche, cenando, pues estaba la coreana, estaba mi marido, que vivía en aquella época, estaba yo, y de repente nos dicen, ¿sabéis? Es una cosa un poco triste, lo decimos, pero vamos a separarnos. Ostras, en medio de la cena pensabas, demonio, podías haberlo dicho al final, ¿no? Porque no sabíamos por dónde salir. Bueno, pues sí, es muy triste, tal. Sí, porque entonces él fue dando una serie de explicaciones que yo al final me fui dando cuenta de que eran explicaciones que yo había dado en el texto, porque al final esa pareja de la ficción se separaba. No era cierto que fueran a separarse, fue una pequeña venganza que él se tomó y que a mí me sentó fatal, porque hubiera preferido que me dijera, oye, no seas borde y otra vez no me pongas ahí ni de refilón porque no quiero verlo. Bueno, seguimos siendo amigos, pero aquello me llamó la atención de ver hasta qué punto puede haber personas que no les apetece nada verse reflejadas en la ficción. Pues tuvo problemas, tuvo problemas en su tiempo por eso. Gente decía, bueno, pues me has puesto, te voy a poner una demanda. Ahora demandan a todo el mundo, estaría sí, más acostumbrado. En aquella época también. Mira, tengo aquí anotadas, Alicia, una serie de frases. Voy a empezar por una muy cortita,
para que las comentemos, a ver qué te parece. Mira, en un momento determinado, Hank Castor le dice a su primo, le dice, en literatura lo importante son las bellas palabras. Un Hank Castor jovencito, y ya sabemos, bueno, va evolucionando a lo largo de la novela, pero ¿a qué nos remite Thomas Mann? ¿Cuál es el mensaje realmente que está diciendo Thomas Mann? Es decir, que él no solo el contenido, que es importante, sino el estilo, que es importante. Está reivindicando un poco el estilo, ¿no? En boca de un personaje. Sin duda ninguna. La belleza de la palabra dentro de una novelística. Claro, yo no soy especialmente preciosista para la prosa. Creo que la prosa en una novela ha de ser informativa, ha de ser descriptiva y ha de llegar al lector. Pero de eso a despeinarla y dejarla hecha un trapo, pues no. Siempre se escriba lo que se escriba, hay que tener un cuidado enorme. Incluso les diría, en una comunicación de WhatsApp, en una comunicación de un correo electrónico, hay que tener cuidado, porque la lengua es algo bello, es como una especie de pintura maravillosa de la que tomáramos los colores, y lo que no podemos hacer es emborronarla de ninguna manera. Hay que tener cuidado con el estilo. En novela negra también, cosa que no se hace. Perdonen que lleve el agua a mi terreno, pero muchas veces los autores lo que quieren es enganchar al lector, aunque aquello realmente haga aguas estilísticas por todos lados. Pues no seamos preciosistas, pero cuidado, tampoco desarrapados. Exacto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, totalmente. Yo creo que el detalle lo ha dejado ahí y en boca además de uno de sus grandes personajes. Hay una frase que la he tenido que leer 2 o 3 veces hasta que he tomado nota de ella, la tengo que subrayar en rojo, pero que es muy original, porque siempre hablamos del tiempo y es una novela. De hecho, hay una definición, la tengo por aquí, el propio autor calificó la novela, La montaña mágica, novela del tiempo. Fíjate que Machado dijo que poesía es palabra en el tiempo, cómo coincide. Pero fíjate esta frase, Alicia dice, hora tras hora, el espacio crea transformaciones interiores muy semejantes a las que provoca el tiempo, pero que de alguna manera superan a estas. Es decir, lo que reivindica no es ya el tiempo, sino la importancia del espacio. Es decir, cómo el espacio también es capaz de modificar el espíritu, la sensibilidad, el modo de actuar a una persona. ¿Cómo decir que ahora mismo el espacio en Gaza cómo influye en un personaje, en un ser, ahora mismo en este momento, que estará pensando ahí un señor, una chica, un niño en ese espacio, o aquí nosotros tranquilamente relajados hablando de literatura? Pero que esto no lo he visto mucho en el mundo de la narrativa, Alicia, lo de reivindicar el espacio como elemento fundamental, incluso, dice aquí, supera al tiempo, ¿no? El tiempo siempre ha sido el elemento fundamental, ¿no? Palabra del tiempo. Pero que el tiempo está remansado, porque están todos ajenos al tiempo que sucede fuera del sanatorio, y entonces lo realmente importante es que están conectados por el lugar. Claro, está muy bien explicado, por algo lo escribió él, ¿no? Creo que además la reunión de personas es una combinación que a mí siempre me ha fascinado y que lo he repetido en mis libros, en Exit, en Días de Amor y Engaños. Es un grupo de ingenieros que está en México y tienen una colonia, los que dirigen las labores de una carretera en una montaña. Esa unión de un grupo de gente fuera de la sociedad siempre me ha interesado. ¿Por qué? Porque el espacio crea un montón de condiciones que no son las habituales, incluso entre las personas, ¿no? En esta novela se ve clarísimo. ¿Por qué? Pues no sé, mi teoría es que cuando estamos en grupos reducidos más o menos y aislados nos infantilizamos. De repente, yo eso incluso lo he vivido, estuve con una beca en Estados Unidos en una casa de escritores, que estábamos en el estado de Nueva York por el medio del campo, y había de varias nacionalidades,
comíamos y cenábamos juntos, luego hubo más actividades, tal y cual. Acabamos haciendo el tonto, o sea, dejándonos yo apagué la calefacción una noche y al día siguiente, ¿quién ha apagado la calefacción? No, ha sido tú, bromeando como niños. Mi teoría es que uno se infantiliza. Aquí, la teoría es que uno es capaz de sacar de sí mismo sus más pensamientos más profundos o más ocultos. Bueno, por eso es una gran obra, ¿no? El medio hacia el hombre, ¿no? Decía, claro. No me acuerdo, hay una frase por ahí. Esta otra también es otra frase que como escritora te puede interesar. Dice, escribir bien es casi pensar ya bien. Y de esto no hay mucha distancia entre obrar bien. Repito, escribir bien es casi pensar ya bien. Fíjate cómo también ejerce psicólogo. Sí. Tomás ejerce psicólogo. Es decir, hay una cosa, me vino a la memoria cuando estaba leyendo esto, una frase también de esas frases bordes de Borges, que las tiene muchas. Dice, nunca te fíes, él ahí con el palo que lleva y ciego ya en aquella. Nunca te fíes a alguien que lleve los zapatos sucios, porque la mente la tiene sucia, decía, ¿no? Pues algo parecido, es decir, escribir ya bien es casi pensar ya bien. La conexión, ¿no?, entre el pensamiento y la escritura, que es algo que casi parece un neurólogo. Sí, incluso te diría que no se pueden pensar vulgaridades, ¿no? Hay veces que uno está pensando, pues aquel señor vaya pinta que tiene, cualquier tontería y de repente dices, hombre, ¿qué nivel? No, quítate esa idea de la cabeza y piensa en algo un poco más decente, o piénsalo con unas palabras mejores. Ahora, la tercera parte de la frase es polémica, eso de obrar bien. Sí. Yo creo que hay muchos autores, grandes autores, que no han obrado nada bien en vida. Incluso autores que se nos hacen francamente repugnantes y que nos gustan muchísimo. A mí Céline, Louis Ferdinand Céline, es un autor que me parece sus novelas maravillosas. Pero incluso desde su adscripción política neonazi hasta su manera de plantear muchas cosas, me resulta odiosa. O sea que eso de obrar bien, pensar bien, escribir bien, no siempre va junto. Sobre todo el obrar bien. Y una última frase, y luego vamos a empezar a dejar que nos pregunten, que nos digan qué le parece también La muerte en Venecia, si la han leído. Dice, La muerte en Venecia, ¿no? La muerte en Venecia, estamos en la montaña muerte mágica. en la montaña veneciana. Fíjate, esto también me ha hecho pensar mucho. Dice, la enfermedad hace al hombre fino, inteligente y personal. Y eso en el contexto de que también dice, y yo lo parafraseo con otras palabras, que los tontos siempre son sanos y ordinarios. Sí. Pues sí, es verdad. Todos los grandes, no todos, pero muchos grandes autores han sido enfermos. Pues, acordémonos de Dostoyevsky, que era el enfermo típico. Proust. Virginia Woolf. Ya hablamos de grandes enfermos. Pero es verdad que muchos de ellos en su infancia, sin ser unos enfermos crónicos toda su vida, han tenido un episodio de enfermedad. ¿Por qué te lleva eso hacia la cultura y hacia la escritura? Porque tienes mucho tiempo para reflexionar. A lo mejor los otros niños están jugando al fútbol y tú estás leyendo en tu cama o en un rincón o escribiendo tus pensamientos. Creo que es verdad. Está dicho de una manera divertida, pero es verdad. También hay autores. Y el tonto que está sano siempre, es imposible, no se pone malo nunca, ¿no? Sí. A ver los hilos. No, estabas hablando y me estaba acordando de dos grandes personajes. Uno de la narrativa española, Cela. Cela, a partir de su enfermedad de la tuberculosis, es cuando se vuelve lector, quiere escribir, lee todo lo que cae en su mano y sale. Ahí viene una novela, por cierto, muy poco conocida, que me parece que está entre las 3 o 4 mejores de él. Pabellón de reposo.
Pabellón de No la la he novela leído. lírica, es una maravilla, de verdad, es de esas cosas que a veces, cuando la gente no soporta a Cela, el Pascual Duarte, no lo soporta por La Colmena, que si tanta repetición, que si tantos personajes, yo lo remito siempre o al Viaje a la Alcarria, que es una delicia, o a Pabellón de Reposo, que ahí está, es una novelita de 150 páginas, cuenta su experiencia digamos, de estar metido en un pabellón de tuberculosos. Y luego otro personaje, y lo sé por la serie, si no mienten, en la serie que pusieron en Netflix, que es Andy Warhol. Andy Warhol no era nada en el mundo de la pintura, en el mundo del dibujo, pero cae enfermo, muy gravemente enfermo de esto del pecho, que tiene que estar, no se puede levantar, la mamá dándole la comida, no te levantes y tal, y a partir de ahí ya entra, digamos, la neura del dibujo, de la pintura, empieza a imaginar, empieza a idear, y sale siendo ya pues un pintor fuera de serie, ¿no? Como lo fue a lo largo de su vida. Y es cierto, la enfermedad está muy próxima a lo que es la inteligencia, la capacidad de fabulación, el cambiar totalmente tu vida, ¿verdad? Pues sí, es una putada. Ustedes excusen es así. mi vocabulario, pero es así, ¿no? Muchas veces ha sido un campo fértil para la imaginación y sobre todo para el estudio y para tener tiempo. Exacto, parece Ahora pero da tiempo. Los autores, colegas míos, que les dices, ¿qué te gustaría tener ahora como autor? Y me dice tiempo. Claro. Porque hay muchos que no ganan su vida solo escribiendo y pues el tiempo que te proporciona una enfermedad Por eso cada vez que me pregunta a Alicia, dice, ¿tú eres amigo de Arturo Pérez Reverte? ¿Qué es lo que pasa? Y parece que está cabreado siempre. Digo, sí. ¿Qué pasa? ¿Se está haciendo viejo? No. El problema de Pérez Reverte no es ese. El problema de Pérez Reverte es que tiene 20 o 30 novelas en su cabeza y va a cumplir 72 años. 72, sí, 72. Nació en el 51 o 73, igual que del 51. Y tiene, de verdad, tiene 20 o 25 novelas en su cabeza, pero perfectamente, porque tiene... Para escribir. Para escribir. Aparte, él es capaz de contarte una novela entera, de principio a fin, sin haber escrito una línea. Año y medio después, 2 años después, aparece esa novela, empieza a leerlo, es todo, incluso los diálogos como te la ha contado. Es increíble, ¿no? ¿Y qué tal anda de salud? No, muy bien. Está hecho, Entonces es que no es muy listo. Parece un soldado. Parece bien pelado como los soldados, así de delgado, levantándose a las 5:30, a las 8 escribiendo todos los días 5 o 6 horas. No, es un soldado, es un militar 100%, ¿no? Por eso a veces tanto la guerra es... Pero es verdad, le trae el cabreo constante. ¿Qué le pasa? Está tan cabreado. Está cabreado por eso que tiene... Y yo me acuerdo un día le dije, ¿qué pasa con los Alatristes? ¿Te faltan 2 para acabar? No te vas a morir sin dejar los Alatristes en medio, sin que veamos que se muere el Capitán Alatriste, ¿no? Entonces, déjame. Ahora parece que va a haber un Alatriste. Pero es que abre otro campo, el de Falcó, y me parece que son 3 novelas, pero no sigue. Entonces, claro, el problema está en que está abriendo muchos campos para una persona que tiene ya una edad donde debería empezar a decir, bueno, voy a reposarme un poco, voy a hacer la novela gorda de mi vida, voy a escribir mis memorias. Yo qué sé, por ahí va un poco la cosa. Y una última cosa, y ahora sí les paso la palabra. Alicia, esta pregunta para ti directa. ¿Qué aprende un escritor? ¿Qué has aprendido tú leyendo una novela como La montaña mágica? ¿Qué has sacado? ¿Qué te ha llevado en la mochila? Muchísimas cosas. Aprendo de todo lo que leo. Vía 1 hora. Se aprende incluso de los malos libros. Porque dices, ostras, esto yo no lo hubiera resuelto así jamás. ¿Qué fallo aquí? ¿Por qué es un fallo? Y lo ves. De La montaña mágica aprendí que se puede meter pensamientos dentro de la acción sin que eso lastre el interés de un lector. Esa fue fundamentalmente. ¿Por qué? Porque me pasó lo que tú decías, Pepe, que es que leía con un placer y una dedicación que me demostraba que era un libro entretenido. Decir que La montaña mágica es un libro entretenido parece que sea un anatema, pero no, está escrito de manera en que puedes acceder a él y te implica dentro de su mundo. Uh-huh. La traducción, que es la que yo tengo aquí, es la primera que se hizo en España en el año 34. Se hizo 10 años después, la primera vez que se traduce al español. Sigue siendo esta, que es de la edición, ¿no? Sí, debe ser del 70 y pico, debe ser, del 83, justo el año que la compré. Pero ya parece ser
buscando en Internet que ya hay un par de traducciones más modernas. ¿Por qué? Porque, claro, el lenguaje aquí es un lenguaje que ya no se utiliza, porque esto lo coge un muchacho, un veinteañero, y tiene que buscar en el diccionario palabras porque son las palabras de la época. Ahora ya están modernizadas y quizá eso contribuya a retomar, a que se vuelva a leer la novela con ese fondo de entretenimiento que tiene, ¿no? Bueno, pues me gustaría, si hay alguien sobre todo se ha leído la novela, y si no ha leído, pues alguna pregunta o alguna razón. Una buena pregunta sería, que es la pregunta que siempre me hacen mis alumnos, cuando ahora, por ejemplo, les mandé leer Tiempo de Silencio, todos los años Tiempo de Silencio, lo siento mucho. Pero Tiempo de Silencio es también, igual que el Ulises de Joyce, el año 62 de Tiempo de Silencio, eso es sagrado, ¿no? En la narrativa española. Y siempre me preguntan, la pregunta de un alumno ya de cuarto de grado con sus 23, 22, 24 años, es que le dé razones para leer esa novela, ¿no? Para mí me lo ponen muy fácil, ¿no? Porque hay muchas razones cuando se trata de un buen libro. Pero a mí me gustaría eso, que alguien pensara en cómo podemos convencer a quienes no han leído La montaña mágica para que la lean. Buscando cómo lo podemos seducir a Alicia, qué podemos decirle, qué cebo, qué trampa podemos poner ahí. Nos hemos dedicado a ello durante una hora casi. Bueno, yo creo. Una buena razón. Claro. Una buena razón. Hemos dado cosas claves que nos ha parecido. Tampoco nos hemos puesto en plan ultra crítico, yo creo que... ¿Pero por qué les preguntas eso al público? No, por si alguien tiene la respuesta de por qué vale la pena leer La montaña mágica, ¿no? Algo, lo digo porque me viene muy bien si me lo preguntaran a mí. Con el Quijote pasa lo mismo. Siempre dice, profesor, y en segundo de grado, los chiquillos con 19 añicos hacen primero, de primero entran 100, 120, en primero de grado de filología, y en segundo ya solo hay 70. ¿Por qué? Porque han elegido eso, porque en derecho no han podido entrar, porque en psicología no lo admiten, porque no hay plaza, y entonces se tienen que matricular en algo. Bueno, ya. Y entonces, claro, en segundo, que ya tengan que leer el Quijote, porque es cuando toca el Renacimiento. Quijote se lee con el Renacimiento, no con el Barroco. Y entonces, claro, y la pregunta es siempre la misma, profesor, el Quijote ¿cómo? Y entonces ahí sí tengo ya una respuesta que me funciona muy bien. Vamos a ver. Tú imagina que te pase como a mí me ha pasado, porque yo fui 8 o 10 años de mi vida profesor de instituto, antes de entrar en la universidad. Tú imagina que te llegue un alumno y te haga esa misma pregunta, un chico de 15, 16 años, que te diga, en mi casa o un amigo o tal, o alguien me ha recomendado leer el Quijote. ¿Usted qué opina del Quijote? Y tu respuesta sea, no lo he leído. Su profesor que le diga, no lo he leído. Que su profesor en ese momento representa más que a su propio padre, que a su propia madre. Es digamos, la luz a la que acude, como una luciérnaga ahí va, ¿no? El profesor. Decirle que no lo ha leído, se le cae el mundo al suelo al pobre muchacho, ese profesor que lo tiene divinizado. El profesor de literatura, el profesor que me habla de Lorca, las coplas de Jorge Manrique. Y entonces ellos dicen, sí, es verdad. Digo, es una especie como de salvavidas que llevas ahí, como llevan los asientos de los aviones. En el caso de que ocurra, pues sabes que tienes ese salvavidas, has leído el Quijote. Y luego, de alguna manera, leyendo el Quijote, todo lo que se consigue conocer, la época, el mundo, el ser humano, la condición humana, y Dios sabe qué, ¿no? Pero siempre hay que tener una respuesta preparada, Alicia, en el mundo de la enseñanza, porque si no los alumnos te pescan. O si no, cuando le decía a una compañera mía también, oiga, después de estar ahí una hora haciendo cosas en la pizarra, ¿y para qué sirve la sintaxis? Chomsky a esa pregunta se la hicieron a Chomsky, porque Chomsky es un sabio, y contestó, para tener la mente mucho más ordenada. Que es verdad, la sintaxis es el orden de las palabras que tal. Pero hay que tener siempre preparado, por si acaso, que los alumnos te hacen preguntas a veces que no sabes qué responder. Bueno, pues yo creo que podemos estar unos minutos, un ratico, si alguien tiene la experiencia de la lectura o no, o simplemente quiere saber algo más de los que hemos leído. 2 veces has leído tú, Alicia, en La montaña mágica, sí. Igual que yo. Has leído. Yo tengo eso, las segundas lecturas, que estoy ahora en eso, en las segundas lecturas, y ya pues otras que no son segundas, sino cuartas, quintas, y se disfruta mucho, ¿no? Ya he dicho al principio que yo no soy relectora. Excepto cuando esa obra
con la que gozaste, lo pasaste de maravilla. ¿Sabes con qué libro me ha pasado eso? Pues mira, también con 20 años, pues yo fui un lector tardío, yo empecé a leer a los 15, 16 años, antes no leía nada, ni literatura infantil, nada. Empecé con literatura infantil cuando nacieron mis hijos. Y uno de los primeros libros que yo leo con mis 15, 16, 17 años es Zalacaín el aventurero. ¡Ah, qué maravilla! Eso y las inquietudes de Santiandía, yo disfruté, lo viví. Y me llegó hace como 3 o 4 años, no más, una nueva edición de cátedra de Zalacaín el aventurero con notas a pie de página, anotado y tal. Me llegó, lo dudé. Y dije, bueno, pero disfruté tanto, se me cayó de las manos. Dije, qué cosa más simple que ha hecho Don Pío, pero vamos, yo todavía de los herederos la desaparecía, haría desaparecer esa novela en el conjunto. Es verdad que Pío Baroja escribió 90 y pico novelas, publicó, pues hombre, hay 40, 50 malas, pero que haya solo 10 buenas ya es mucho hablar. Pero oye, qué decepción. Caí en la aventura y dije, ¿pero qué vi yo aquí? Pues es un personaje de cartón piedra, todo lo que sucede, el lenguaje, todo, absolutamente todo es horrible. Es una novela de la que sí se puede calificar como horrible, decepcionante. Claro, porque la has leído en un momento determinado donde ya estás un poco, ¿cómo se dice?, con el colmillo retorcido de lo que has leído, de lo que has vivido, de la edad que tienes, y te llega eso y te dice, pero a mí estas cosas no, ya no me las puedo, Sin embargo, hay otras que sí, ¿no? De Baroja. A ver, hay 2 motivos por los que nadie va a preguntar nada. Primero, porque me los has acojonado diciendo, a ver, hagan la pregunta que haría realmente. Es verdad. Y segundo, porque no les dejas preguntar, hablas mucho. Tienes razón. Cierro el cuaderno. Cierra el cuaderno. Pregunten ustedes lo Alicia, que les pase aprovechad por que está aquí. No, Alicia. o preguntarle a él. A mí no, por favor, no, a mí no. Resulta que lo primero agradecer este momentazo porque la comunicación es tan fuerte, me llega tan bien la de la escritora, bueno, y a ti sí. Muchas gracias. Mucho. Pero sobre todo yo me voy a atrever a decir que yo leí La montaña mágica por una recomendación en una charla de Arturo Pérez Reverte hace años, que nada más que llegué a casa voy a ver todo lo que tengo subrayado, era letra pequeña, me fascinó. La recomendación para mí, yo daría, que es un libro que con lo que dice que es profundo, muy profundo, es mi opinión, qué cómodo lo hace a un lector medio como yo me considero, es decir, yo me considero que fui autodidacta en la lectura hasta que comprendí que la lectura te acompaña. Es decir, me sacó de algunas situaciones, y estoy hablando de mis 22 años. Yo no llegué a la universidad, me quedé en el preo y oposiciones de funcionaria, porque el nivel. Bueno, a lo que voy. Me he atrevido, no lo iba a comentar, porque era un libro que estaba en sus reseñas como muy... Y a mí me llegó, lo comprendí, me divertí y lo hizo. Y yo soy de novela corta, ahora esta edad, que tengo la edad yo del 52, digo, ¿cuánto me queda? Y dije, relájate, pero cuando llegue a casa, creo que lo voy a volver a leer relajada. Eso sería mi recomendación. Y gracias por este momentazo de compartir. Bueno. Pues tomo nota porque es contundente el argumento. Es decir, siendo una novela de tanta profundidad, de tanto elemento filosófico y tal, se lee bien. Y un lector medio, es verdad que no hace falta ser, digamos, doctor en filología. A ver, yo ahí haría una salvedad. No hay, desde mi punto de vista, no hay lectores de categoría 1, 2, 3. Ni, lo digo en serio, he conocido a mucha gente con alto nivel académico que tiene la misma sensibilidad que un zapato, ¿no? Y que es incapaz de captar una ironía, que es incapaz de captar un matiz en literatura. Pues la novela es eso, ¿no? La novela se necesita un nivel de ganas y un nivel de inteligencia como todos tenemos. Tampoco, y me atrevo a decir esto delante de un profesor universitario, que no me va a hablar más, tampoco el grado de estudios garantiza nada. Nada.
ahora podemos decir, no, es que la universidad ha degenerado mucho y la gente que sale ahora no tiene ni idea. Nunca lo ha sido. ¿Por qué? Porque, bueno, uno puede ser fuerte en materias académicas, pero después le faltan un montón de cosas que enseña la vida o que enseña su curiosidad, su nivel de inteligencia. Y, demonio, tampoco hay que parcelarlo todo. Lo del lector medio, a mí, yo no creo en eso. Yo creo en la persona que entiende y disfruta leyendo un libro y punto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente, porque, por ejemplo, un detalle solo. En la universidad no te enseñan sensibilidad. Y eso lo traes de la casa, lo traes de la calle, de donde tengas que traerlo. Pero la universidad es muy mecánica en eso del aprendizaje. Y efectivamente hay gente que, sin tener ese nivelazo, su doctorado, tal, puede darte una lección realmente con la lectura y con el conocimiento, con el pasarlo bien con un determinado libro. Yo me llevo muchísimas lecciones de mis propios alumnos, de cosas que yo no he visto, cosas que, ¿cómo es posible que haya podido ver esto? Y sin embargo, pues ellos sí lo han visto con su nivel, ¿no? Entonces, acabas de decir algo, para mí, que me voy con una moral altísima, porque es que creo que es cierto lo que has dicho. Fíjate, ¿no? A pesar de que yo pienso lo otro, siempre me voy graduando en la preparación. Gracias. Bueno, nos vamos a hacer amiguísimas. Entre que celebramos el cumpleaños el mismo año. Más preguntas. Es muy difícil lo que me pregunta, porque claro, eso sí, eso estamos completamente de acuerdo. No, vamos a ver. Usted lee los periódicos. Por cierto que no he leído mi entrevista de La Verdad. Puedo haber dicho cualquier cosa. Bien. Leemos todos los periódicos, o vemos televisión, oímos la radio, y te vas dando cuenta de que la situación del mundo, ostras, o nos quieren asustar mucho, que también estoy convencida de que cuanto más asustados estemos, mucho mejor, pero es cierto que las cosas están peliagudas. Las crisis bélicas que hay ahora, el problema de Palestina, la guerra de Ucrania, que digan que hay que armarse, la ONU que no le hacen caso en sus resoluciones. Todo eso, bueno, y hablemos de la política nacional, que hay crispación, que hay una terrible rivalidad que a veces parece que se vaya a solventar a mordiscos. Todo eso te da una imagen externa de peligro. Yo a veces, el cambio climático, el demonio, nos vamos a achicharrar dentro de 4 días y encima no va a haber agua. Esto va a ser, vamos, el infierno en vida. Eso genera un estado a tu alrededor que realmente tienes 2 opciones. O lo sigues, intentas analizarlo, lo cual es imposible porque nos faltan un montón de datos, o te aíslas un poco dentro de tu mundo. De un modo, yo diría que defensivo, ¿no? En tus lecturas, en tus gustos, en tu casa, tus amigos, tu familia, lo que realmente te haga sentirte un poco protegido del medio. Yo creo que en esta novela se ve cómo el aliento de la Segunda Guerra Mundial se está moviendo ya. Ya hay manifestaciones en Alemania, ya está Hitler soltando discursos por ahí. Bueno, pues en este momento creo que estamos, si no al borde de una guerra, al borde de algo que nos asusta. El hecho de que gane Trump en Estados Unidos a mí me causa pánico. ¿Qué puede pasar? Este tío tan loco, ¿no? No lo sé, no sé si consigo explicarme, pero esa amenaza general que además, como ahora estamos más informados, porque tenemos información que nos llega desde todos lados, aún genera más incertidumbre y más miedo, confusión, pues te hace decir, ¿a dónde me agarro? Ellos tienen esa enfermedad y ahí crean su mundo privado. Los demás, ¿qué hacemos?
crearnos un mundo privado. Hay mucha gente que no puede, ni por edad, ni por situación económica, ni porque no le apetece. Además, quiere seguir viviendo en los momentos que le corresponden. No lo sé. Lo que pasa, Alicia, que hay que tener un poco de esperanza. Si gana Trump, los locos han entendido bien siempre. Lo digo por un Putin y un Donald Trump. Dos locos a lo mejor terminan borrachos con vodka o con whisky de centeno, Dios sabe qué, ¿no? Pero a mí también me asusta ese tipo de cosas. Y sobre todo, te voy a decir una cosa. En Italia, donde yo también voy mucho, porque soy profesor también invitado a la Universidad de Génova, voy mucho por Génova. Cuando Berlusconi, sus mejores tiempos, y yo veía los profesores universitarios, amigos míos, que le votaban a Berlusconi, a mí se me caía el alma, les suelo decir. Y claro, ellos decían, a ver, dame razones para no votar a Berlusconi y votar a este o al otro. Claro, todos corruptos, todos eran débiles, todos. Y entonces llegaba un momento en que era el único que alumbraba, el único clavo ardiendo al que cogerse. Entonces uno decía, pues tienes razón, hasta yo podía votar a Berlusconi. Y en Estados Unidos, ¿qué está pasando igual? Estados Unidos le tiene mucho miedo a la vejez del presidente, al que pierda la cabeza, al que tropiece. Eso en Estados Unidos no se perdona. No se perdona en ningún campo. Y el otro es pura salud, pura naturaleza, incluso el aspecto sexual que naturaleza. Nunca... Sí. El aspecto sexual que nunca se perdona en Estados Unidos, esos flirteos y tal, se le perdonan a él, como diciendo, es que es potente, que un hombre potente. Lo que se le perdona es que es inmensamente rico. Y eso también. Yo recuerdo que cuando vas a Estados Unidos, la historia es corta de Estados Unidos. Y lo que te enseñan, o lo que subrayan, es la familia de tal que no sé, ganó no sé cuánto patrimonio, no sé cuántos dólares. Ese es el valor principal por el que se valora una persona. El que no gana dinero es un fracasado. Claro. El término fracasado ha venido de ahí. Claro. Aquí, en la bella Europa o en España, esto es un fracasado. ¿Mande? ¿Por qué? Porque trabaja en no sé qué. Pues no, pues yo lo veo muy feliz. Es otro mundo, pero que yo me siento no amenazada, porque mira, la misma Meloni, ahora que es extrema derecha, pues ha visto que... Sí, se ha serenado un poquito, se ha serenado. Ya no parece aquellas ideas que tenía que iba a arrasar con todo, iba a hacer, deshacer. Bueno, hay esperanzas. Hay esperanzas, sí. Pero por si acaso, usted búsquese un sitio cómodo, buenos libros, buena compañía, o no. Y mucha cerveza. Mucha cerveza. Bueno, podemos estar unos 5 minutillos más, ¿eh? No pasa nada. ¿Se os parece alguna otra pregunta? O sea, no, que tengo que contar, Alicia, un chiste. Un chiste, sí, lo contó. Lo suelo contar cuando está de muy buen humor, y así al final de las mesas redondas, pero Reverte lo cuenta siempre. Yo creo que se lo ha debido hasta de inventar. Y es que alguien que va por la calle por Madrid, va por la calle de noche, 1 de la mañana, y aparece el pobrecito heroinómano ahí con la temblecón, las manos, con unas tijeras ahí, dame todo lo que llevas, dame todo lo que llevas. Y se mete la mano al bolsillo y saca 50 céntimos. Toma, todo lo que llevo. Me cago en... Te mato. Dame ese reloj, dame el reloj. ¡Qué mierda de Casio! Pero esto lo venden los moros, mierda de Casio. Pero tú ¿qué eres? ¿Tú qué eres? Dice, soy filólogo. Dice, ¿de qué promoción? ¿De qué promoción? No se lo cuente a su hijo ese. No, que lo desanima. ¿De qué promoción? Pues nada, pues si no hay más, aquí... Sí, por favor. Por enfrentar un poco las dos posiciones, a usted desde el punto de vista como profesor y a Alicia como escritora. Aquí se han hablado de 2 novelas, el Ulises, de James Joyce, y La montaña mágica, a la que yo he intentado leer pero todavía no he podido transitar. Entonces, a usted como profesor quería plantearle un poco la idea de lo que es la lectura, la lectura de clásicos por imposición dentro de lo que es un curso académico, y viene un poco con la idea que ha dicho Alicia de que a cada novela o a cada libro su momento o su etapa en la vida, ¿no? También. Yo creo que son novelas a las que hay que enfrentarse teniendo un bagaje o
una experiencia ya vivida, porque en mi caso yo no he sido capaz todavía. No las descarto y realmente ha sido algo curioso porque es una de las novelas que me gustaría leer, pero que nunca he encontrado el momento, siempre se ha quedado en la mesilla de noche, han pasado los días y aquello no cundía por ningún lado y no iba para adelante, entonces siempre lo he tenido que dejar. ¿Pero el Ulises o la montaña mágica? Las dos. Las dos. Ambas dos. Claro. Entonces, por Dios. No sé si se hace bien desde el punto de vista académico, como ha comentado también lo del Quijote, de imponer por el hecho de tener 15 o 16 años y decir, ¿cómo no lo has leído? Vamos a lo mejor no le ha llegado el momento a esa persona. ¿Cómo te llamas? Pedro. Pedro. Mira, como profesor y luego Alicia que como escritora, ¿no? Aunque ella también es filóloga como yo, no es filólogo. Mira, Pedro, es lo mismo, te voy a poner un símil, lo mismo que un muchachito que con 10 años ya toca el balón, un símil, a mí me gusta mucho el fútbol, jugué también al fútbol, los juveniles del Murcia, le toca el balón ya de 10 años y directamente al entrenador debuta el domingo que viene, que es un Real Madrid Manchester City. Ya debuta. Entonces, vamos a ver, no, es que el chico es maravilloso, el contexto no es el adecuado, no hemos equivocado de momento, de instante, de época, de etcétera, etcétera. Los planes de estudio son horrorosos, lo han sido, lo siguen siendo. Lo triste es que nadie cae en la cuenta, todos los que lo hemos sufrido, incluidos los ministros, incluidos los pedagogos, estos buenos amigos míos que siguen insistiendo, no se puede empezar leyendo La Celestina y el Mío Cid cuando tienes 12 años. A casi toda mi generación le ha pasado lo mismo. La Celestina, el Mío Cid. Y cuando, con la selectividad y la colmena. Correcto. Y ya fue una respiras. imposición que nos ha marcado y nadie prácticamente la soporta. Y ya cuando ya no quieres saber nada de literatura, la odias a tu profesor, lo matarías incluso, le quieres pegar fuego a la biblioteca. Entonces aparece Pérez Reverte, aparece Alicia Jiménez Barlet, aparece no sé qué. Pues mire usted, empiece por ellos, engánchelo ahí, métale ahí con esa inyección y luego ellos dirán, oye, ¿por qué Alicia viene aquí a hablar de la montaña mágica? Pues yo voy a leerla también, pues ya conoce su obra y su obra le ha animado a seguir leyendo. Entonces los planes de estudio están invertidos, todo es al revés, todo está al revés. Hay que empezar con libros divertidos, con libros legibles, con libros cortos, si puede ser. Pero no el Pedro Páramo, que tenga 100 páginas. No empieces por el Pedro Páramo, empieza por el túnel, digo yo, por ejemplo, el Sábado. Pero y le hacen que le quitan el amor a la literatura. La Celestina, el Mío Cid, el romancero viejo. Por favor, cuando llega, le pasa como le pasó a un alumno mío, cuando yo era profesor en el BUP, no, se llamaba, sí, BUP se llamaba aquello. Estuve explicándole un mes entero la autoría del Lazarillo, para al final decirle que había 5 candidatos, pero ninguno seguro. Un cura, Fray Ortega, de no sé qué, el fulanito de Lazarillo, el meganito, pom. Eso, después de un mes yo me quedo en el examen. Autoría del Lazarillo. Y el más listo, que recuerdo se apellidaba De Luca, con 2 Cs, de origen italiano, el más listo de la clase, lo de todo matrículas, me responde de la manera que sigue. El Lazarillo de Tormes, mi pregunta era, autoría del Lazarillo de Tormes. Y yo, pega. El Lazarillo de Tormes fue escrito por un tal anónimo, autor de otras muchas obras. Y lo de mí me despacho para felicitarlo, para decirle, has hecho bien, me has dado una lección de vida para no ser tan idiota y perder un mes de vuestras vidas explicando la autoría, la ausencia de autoría del Lazarillo de Tormes, ¿no? Pues ese es un problema, que está todo invertido. Pero yo no sé si tú estarás de acuerdo que primero hay que empezar por lo más cercano, lo más actual, autores que puedes hablar. A ver. Porque el chico puede venir aquí a conocerte y no te ha leído. No necesariamente. Vamos a ver. El Quijote. El Quijote es duro de leer. No es fácil de entender. Claro, pero a eso me refiero, que son novelas a las que te tienes que enfrentar con un bagaje, con una experiencia y con una madurez. Pero si te lees de Cervantes Rinconete y Cortadillo... O La Gitanilla, que está ambientada en Murcia. La Gitanilla es un poco peñazo. Pero por lo menos está aquí. Pero Rinconete y Cortadillo es la esencia un poco del Quijote. El humor, la ironía, la gracia.
Pero eso no nos lo enseñan en, Claro que en no. el colegio o en el instituto o en la universidad. Pero es obvio que no estamos de acuerdo en ninguno de los dos. En la universidad tendrían que enseñarte el gusto por la lectura. Y me imagino que en bachillerato también, o en enseñanzas medias, el gusto por la literatura. Yo, en realidad, lo de que soy filóloga española no es verdad. Mi licenciatura es de inglés. Entonces, el doctorado sí. El doctorado sí. Pero, por circunstancias de la vida, yo daba inglés en un instituto y tuve durante un año que sustituir a la profesora de literatura que estaba enferma. Imagínense en Barcelona, además, donde la lengua que los niños usan en la calle es diferente. Al principio me volvía loca. Al final fui dándome cuenta de que aquello era un trabajo de seducción. En vez de decir, ¿cómo le explicas a un niño que Santa Teresa era una mística? Pues Santa Teresa flipaba. ¿Sabéis lo que es flipar? Sí, pues ¿por qué? Porque tomaba láudano, que era una cosa. Sí. Ostras, de repente veías un interés. Hay que salirse de lo convencional, ¿no? Hay que, o cuando tenías que explicar a Larra, porque no hay que dar tanta confianza que sea demasiada. ¿Lo entendéis? No. Yo me levantaba, cogía uno. Va, muchachos, si tú y yo somos colegas, venga, dímelo. Se violentaba. Digo, ¿ves? Eso. ¿Te hace gracia que yo estoy diciendo, no, quítate la chaqueta? No. Pues eso es lo que quiere decir Larra. Hay que jugar un poco con la literatura. Otra cosa, enseñar a leer. Cosa que no se hace. Yo me acuerdo, pues con los de tercero, que ya eran mayores aquel año, cogíamos la Regenta y leíamos párrafos en clase. Decía, al principio, ¿qué has leído? Pues que no sé qué, tal, pasa, sí. Pero es un momento trágico, y tú qué notas aquí, que es más trágico todavía, que asusta, que al principio nada, y luego al final, porque hay truenos, porque está lloviendo muy fuerte, porque, muy bien, entonces hay que decir que todo lo hacen perfecto. ¡Estupendo! Tío, muy bien, es que lo has calado. Es dar el amor por la literatura. Es lo mismo que hablaba contigo. No es enseñar nada, no se puede enseñar la literatura. Que no te gusta que no puedes con la montaña mágica, pues déjala, tío, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Va a ser un demérito para ti? ¿Te vas a perder algo maravilloso? No, hay 1000 cosas maravillosas en la vida. No es una mancha negra en tu expediente. Para nada. Para nada. Que venga ella a ti. Ella algún día se te aparecerá, ¿eh? Eso se le llaman mis colegas, los pedagogos, que estuve 25 años con ellos y he salido traumatizado. Le llamaban el aprendizaje heurístico. Es decir, en un momento determinado de tu vida te aparece la montaña mágica. Sí, te va a aparecer un poco Ulises. Como decía Alicia, te va a aparecer Ulises. Que a cada novela su momento, su época. Pero sí es verdad que tú has mencionado también una cosa, no sé ha sido exactamente, que no se enseñaba en las universidades, que era la sensibilidad o la... Sí, la sensibilidad. O el gusto por la, sí, la sensibilidad. La belleza en las humanidades. Totalmente, en general. la sensibilidad. La sensibilidad. Efectivamente. Ahora sí, ahora le llaman la educación emocional también mis colegas. Ese tipo de... Emocional. Por cierto, estaba acordándome, Alicia, de lo de poner el entusiasmo del profesor. Eso es muy importante, muy importante. ¿Sabes que hay una frase que yo siempre se la repito a mis alumnos? Una frase que yo creo que no está recogida ni en la fraseología esa que aparece en Google, ¿no? De Unamuno. Unamuno decía, la letra con sangre entra, pero del maestro. Es genial. Yo se lo decía a mis alumnos que iban a ser maestros. Acordaos de esto que decía Unamuno. La letra con sangre entra, pero la vuestra, los que os tenéis que dejar el alma, la piel, la sangre, todo lo que veis ahí dentro, sois vosotros cuando tengáis delante a un alumno de 4 años, de 5 años de educación infantil. Tú imagínate a ese muchacho,
para enseñarle a entender literatura, enseñarle a leer, enseñarle a interpretar ese tipo de cosas, ¿no? La del maestro, es muy importante, dejarse la piel, ¿cierto? Bueno, ten paciencia, ya verás como algún día toca tu puerta. Y si no, tío, pasa nada. Adiós, muy buena, no pasa nada. Bueno, ahora sí lo dejamos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bueno, al final hemos hecho aquí está bien. Nos debate. ha faltado la cerveza. Sí, a ver sí, si sí, la sí. biblioteca Eso, otra no vez... se te olvide la próxima vez, Alicia, cuando hables del búnker, te metes, no sé qué tal, la cerveza, que no se le olvide. Bueno, en el caso del vino, yo me llevaría vino antes que cerveza. No, pero una vino. birrita. Lo que sea. Bueno, pues gracias. Gracias y a muchas todos. tardes, muy Es un amable. placer. Gracias. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.